El Salvador está viviendo lo que viven muchos países de América Latina y muchos países del mundo. Hay una crisis de confianza frente a los partidos políticos tradicionales, frente a la clase política tradicional. La gente tiene necesidad de cifrar sus esperanzas de que un liderazgo de nuevo tipo, no vinculado con los partidos políticos tradicionales, no solo no vinculado con la guerra, sino que no vinculado con los partidos políticos tradicionales, con la forma tradicional de hacer política, pueda llegar a representar sus más caros intereses, pueda de alguna manera recoger sus anhelos, su deseo de cambio. Y les prometo, amigos y amigas, que trabajaré para hacer del Pulgarcito de América un gran país, para hacer del Pulgarcito de América, del país más pequeño de América Latina, una gran nación con coraje, con fuerza, con voluntad, con energía, para llevar a cabo las transformaciones que el país necesita. Yo no estoy planteando la construcción de ningún tipo de socialismo. El FMLN, en sus estatutos, se define como un partido socialista y revolucionario. Pero el FMLN ha llegado al convencimiento que en esta primera etapa no puede construir el socialismo en El Salvador. Para construir el socialismo en El Salvador se requeriría un mayor desarrollo de sus fuerzas productivas, que no esté alimentado por un crecimiento de la demanda interna como resultado de las transferencias familiares que hace cerca de la tercera parte de la población que vive en los Estados Unidos y que por una razón de solidaridad envía dólares a sus familiares que viven acá en el territorio nacional, y eso mantiene a flote la economía. Ese tipo de crecimiento no se puede sostener en el largo plazo. Lo que estamos planteando es de que la economía salvadoreña funcione, transformar la economía actual atrasada en una economía dinámica y competitiva, lograr que el crecimiento de la economía no llegue a unos cuantos grupos económicos que son los que se han estado sirviendo con la cuchara más grande en todo este tiempo. Apostarle, por lo tanto, a políticas redistributivas del ingreso que haga posible reducir la tremenda desigualdad social que existe en el país. De acuerdo al Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, somos el país de América Latina con los niveles de desigualdad mayores. Tenemos que recortar esa brecha social y permitir que grandes contingentes de población, ahora excluidos y marginados del desarrollo económico, tengan acceso a él. Tenemos un grupo de mujeres jalando pilones y un grupo de señores que andan sembrando, que son las plantitas esas. Ahí es donde nosotros le entramos a repoblar lo que es la área de los cafetales, porque son áreas que tenemos que están perdidas, ¿verdad? Entonces, si nosotros dejamos de repoblar, el cafetal se los va disminuyendo. Entonces, aquí es donde nosotros le entramos a seguir sembrando más plantas, y entre más tenemos, pues más café, quintalajes de café sacamos. Un conflicto armado entre civiles en nuestro país con la Fuerza Armada. Era un determinado grupo que eran los que poseían todo lo que era las tierras, la posesión de las tierras. Y eso es lo que los civiles por eso luchaban, porque era poca gente la que era dueña de las tierras. Y viene alguien y dice, bueno, es justo que el que trabaja la tierra sea el dueño de la tierra. Y nos adjudican a nosotros determinadas porciones de tierra, con la diferencia que a los ex dueños o patronos no se les arrebató. Yo, pues por lo menos, mis compañeros, a lo mejor nadie sabemos cuánto recibieron de plata por las grandes porciones de tierra que entregaron, pero como era un decreto, tuvieron que acceder. Así es como nace la cooperativa, lo que nosotros hoy somos, se puede decir, dueños de la cooperativa, ¿vale? En la casa sentada, digo. El cambio es grande porque en el principio, cuando era de los patrones, o sea, que era un solo dueño y los demás eran colonos, así le llamaban a los abuelos míos, no había la oportunidad de que sus hijos estudiaran. Los salarios en ese tiempo, pues, según me cuentan los abuelos, pues, sí, casi era gratis el trabajo, solo por la comidita, pues, lo que les daban. Cuando se hace la transición, aunque las cooperativas, o sea, las propiedades habían pasado a manos de los pobres, pero el conflicto interno del país seguía. Entonces, pero sí se dio eso y sí, ha venido a beneficiar mucho a los campesinos.
sentimos que esa es la fortaleza de la cooperativa, que todavía seguimos de esa forma, colectivamente, y somos unidos, y por eso tenemos fuercecitas todavía. Porque sí, el proceso de reforma agraria, lastimosamente en el país, se ha desvanecido. Muchas cooperativas terminaron. El primer paso en el café seco es transportarlo de patios a las bodegas. De bodegas lo pasamos a la clasificadora. Ella lo que hace es apartar chibola, apartar piedra, apartar clavos y toda materia que no sea café pergamino. Estos son los 3 catadores que tiene nuestro tren seco. Calientito, calientito. Tenemos el conductor que conduce a la clasificadora, que se llama Oliver. Ella lo que hace es clasificar el café que menos pesa, como el quemado, como el brocado, todo el que tenga daño lo traslada al lado izquierdo. Hay una máquina que trabaja por color. Toda la materia que no es verde la agarra la máquina. Es cierto, le podemos sacar más producción. Es lo mismo, solamente pues que es más seguro que lo haga el ser humano, y también las cooperativas en sí no nacieron para que se hagan grandes funciones de lucro, sino para que la gente tenga trabajo. Nosotros queremos dar café orgánico al mundo. Desde 7 años no le echamos nada de química. De ahí nada también es creído por que usted diga, lo estoy haciendo, no que todo va escrito. Si yo digo, el camión para ir a traer el café orgánico lo lavé, tiene que estar escrito quién lo lavó, cuánto, a qué hora lo lavó. Por eso es un café orgánico. Aquí ya es la pesa donde empezamos 146, 150 libras. Así van los sacos de 150 libras. La torrefacción tiene que tener 400 grados Fahrenheit de temperatura para yo poder ingresar la materia prima. Entonces ahí empieza lo que es el proceso de tueste. Cuando ya la aguja se detuvo, indica que toda la humedad que el grano tenía ha sido retirada. De allí empieza lo que es el tostado y ya queda, tipo italiano, a donde ya se ven los aceites del grano. Y es una materia prima, si lo podemos ver de primera, no hay grano dañado, o sea, buena materia prima. Una bola. Trabajo no ha faltado. No hemos ganado nosotros nunca cantidades que alguien puede decir, yo antes trabajaba 20 horas y ganaba $400. No, yo siempre he trabajado las 8 horas y se puede menos, y siempre me han pagado mi poquitera que siempre he ganado. No digo poquitera porque me sobrevivo. Usted sabe que con lo que sobrevive nadie viene a un lugar a quererse lucrar, va. Si sobrevivimos, pues yo siento que comidita en todas las casas de lo que es la cooperativa El Jabalí, hay. Nosotros estamos gobernando el territorio desde 1994. Eso permite establecer un proceso con una visión hacia adelante de unos 25 años. Tecoluca ha tenido esa ventaja que desde 1994 se gana la municipalidad, y con la misma población, con la participación de las personas, se ha logrado concretar cuál es la visión que se debe tener como municipio. El planteamiento del proyecto es ofrecer servicios turísticos en el municipio, ¿verdad? Tenemos este proyecto que se llama Parque Ecoturístico León de Piedra. Está una piscina, restaurante para 180 personas, un salón de usos múltiples también para 180 personas, y el recorrido a través del bosque. Pueden venir los centros escolares a conocer de la importancia de la vegetación y el agua, porque son, digamos, trabajos de sensibilización que se van a realizar, pues. Aparte de esos servicios, estamos pensando en mejorar la calidad del agua en el municipio. Hay una fuente de agua aquí en el parque. El parque cuenta con 70 manzanas de extensión que colindan con el municipio de San Vicente.